Bien, vamos a hablar del dominio. Hemos estado hablando hasta ahora desde el concepto de correspondencia, que era cualquier tipo de relación que establecíamos entre el origen y la imagen, y luego dentro de la correspondencia hemos dicho que existía un tipo de correspondencia especial que eran las funciones. Recordad, cogían los valores del conjunto origen y lo llevaban al conjunto imagen. Por eso nos vamos a fijar ahora en ese conjunto origen para nuestras funciones, que van a tener unas características especiales. Vamos a llamarle ahora dominio. Vamos a definir primero el dominio para algunas funciones concretas. ¿Qué es el dominio? Entonces, el dominio va a ser el conjunto de elementos que coge del primer conjunto que tenemos, un subconjunto de un conjunto grande. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese dominio, ese conjunto de origen, va a ser donde la función existe. Es decir, aquellos valores para los cuales la función tiene algún sentido, ¿vale? Que tienen una correspondencia. Bien, si recordamos un puzzle que os he mandado antes de la definición de función, yo allí ponía una maquinita, ¿no? Una maquinita que era donde yo metía los valores, esos valores se introducían por la máquina y salía otro distinto. Esta máquina sería la máquina de las funciones. Pues el dominio es ese conjunto que yo puedo meter en la máquina que me va a dar un valor de recorrido. Habrá una serie de elementos que yo meto en esa máquina, ¿vale? Que me atasque la máquina y no funcione bien, no saque un buen resultado, o no exista su solución, o su solución sea infinita. Bueno, pues este conjunto de valores que meto aquí, que van a ser donde no va a funcionar la función, lo vamos a tener que sacar fuera del conjunto. Ya al resto se llama dominio. Es decir, todos los valores menos esos donde no funciona la función. ¿Qué ocurre en las funciones polinómicas? Que son unas máquinas muy buenas. Las funciones polinómicas existen para cualquier valor de la R. Cualquier valor del conjunto de los números reales que yo introduzca en esa función te va a dar otro resultado de los números reales también. Así como coge todos los valores del dominio, nos daremos cuenta que no tiene por qué coger todos los valores de recorrido. El recorrido no tiene por qué ser R. Mientras que el dominio es R entero, todo el conjunto de los números reales, su recorrido no tiene por qué ser. Pero el recorrido lo vamos a dejar para otro vídeo posterior. ¿Qué ocurre con las funciones racionales? Las funciones racionales las tenemos que son un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Este polinomio, el numerador no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? En el numerador lo que ocurre es que siempre su dominio es todos los reales, así que del numerador no me preocupo porque es siempre los reales. Pero el denominador tiene ciertos problemillas. ¿Cuándo se hace cero? Porque la fracción de un número dividido por el cero nos sale infinito o indeterminación, que eso ya lo trataremos cuando lleguemos a los límites. Pero aquí lo que nos vamos a quitar va a ser esos números donde se hace el denominador cero. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente resolver q de x igual a 0, lo resolvemos esa ecuación, y esos x que me salen como resultado, habrá que quitarlos del conjunto de los números reales. Luego su dominio será todos los reales menos esos puntos donde el polinomio se hace cero. Puesto aquí, como lo estamos viendo en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En lo que son, en la expresión correcta o matemática más cortita, que lo expresa aquí como el dominio será el conjunto de los reales menos, abrimos una llave que indica que es un conjunto y me dice que son el conjunto de todos los números reales, tal que el polinomio se hace cero. ¿De acuerdo? El conjunto de esos números que se hace cero, donde se hace cero, hay que quitarlo. Es decir, todos los reales menos ese conjunto. Bien.
Vamos a ver ahora las funciones radicales. ¿Cuándo no existe una función radical? Cuando el polinomio se hace menor que cero. Es decir, ¿cuál será su dominio? Pues todos los números que sean mayores o igual que cero. Esta definición que aparece aquí, esta definición, lo que nos dice es que un conjunto de los x pertenecientes a reales tales que p de x mayor que cero. Y el polinomio se hace mayor o igual que cero. Es decir, fijaros que puede ser igual a cero, porque la raíz cuadrada de cero es cero. ¿De acuerdo? Bien, estudiemos ahora las funciones logarítmicas. Esas funciones logarítmicas, ¿dónde no existen esas funciones logarítmicas? Pues el logaritmo de cero no existe y el logaritmo de los números negativos no existe. Con lo cual, ¿cuál será su dominio? Pues cuando sea el polinomio de ese logaritmo sea mayor que cero. Atención, mayor que cero. La definición va a ser muy parecida a esta que tenemos arriba, en la parte de los radicales. El conjunto de los números pertenecientes a los reales tales que p de x va a ser mayor, estrictamente mayor que cero. ¿De acuerdo? Porque en cero no existe. Luego su dominio va a ser cuando sea mayor que cero. Yo podré, tanto en los radicales como en los logaritmos, lo que tenemos son inecuaciones. Inecuaciones estrictas en el logaritmo y inecuaciones con igualdad en las raíces. Distinto es, por ejemplo, si yo tuviera una función, una fracción donde apareciera una raíz en el denominador. Ya no podría valer cero. ¿Por qué no puede valer cero? Porque no estaría dentro de su dominio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Bien, vamos a estudiar esta función que aparece aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta función. En esta función tenemos un polinomio en el numerador. Ese polinomio va a ser, su dominio va a ser siempre los reales. Nos olvidamos del polinomio. Nos vamos al denominador. ¿Cuándo se hace cero el denominador? Pues igualamos x cuadrado menos 9 igual a 0 y sacamos las conclusiones. ¿Qué soluciones vamos a obtener? Está claro que las soluciones que vamos a obtener van a ser su dominio sea todos los reales menos todos los reales. Puede coger cualquier número de los reales menos el 3 y el menos 3. ¿Cuál de estas definiciones aparece describe eso que he dicho, todos los reales menos el 3 y el menos 3? Pues mira, la A sería una forma de describirlo. Si os dais cuenta, en el caso A, tenemos un intervalo abierto que acaba en menos 3, empieza desde el menos infinito hasta 3, desde el menos infinito hasta 3, y menos 3 más 3, pero no lo coge tampoco, y luego desde más 3 hasta más infinito. Pero si os dais cuenta, es la unión de intervalo abierto. Luego el menos 3 no está dentro, porque estaría abierto tanto en un intervalo como en el siguiente, el menos 3 no está, y el más 3 tampoco está. ¿De acuerdo? Luego, el A, la opción A, sería una de las posibles. El menos 3 y el 3 no son su dominio. Es precisamente lo que quitarlo. Otra forma de ponerlo sería R menos el menos 3 y el 3. Fijaros que utilizamos las llaves. Esas llaves nos indican que tenemos un conjunto. En este caso, un conjunto de dos elementos. No nos confundamos. Paréntesis es un intervalo, es un conjunto infinito. Y llave es un conjunto. ¿De acuerdo? Son dos conjuntos, pero este conjunto finito. ¿Vale? Tenemos el menos 3,3. Son dos valores nada más. Pero la A no tiene, o sea, no va. ¿Por qué no va entre llaves? Va entre paréntesis. Porque la A se refiere a intervalos. Yo en el apartado A lo que estoy hablando es de intervalos. Menos infinito, menos 3. Significa que son todos los números que de menos infinito hasta 3, hasta menos 3, sin coger el 3, el menos 3.
Sin embargo, en este caso, en el C, lo que tenemos son llaves. Esas llaves nos dice que tenemos un conjunto de números descritos. ¿De acuerdo? Yo describo, tengo el -3 y el 3. ¿De acuerdo? No nos confundamos. Llaves son dos conjuntos, pero un conjunto continuo, que sería el intervalo, o un conjunto definido, que sería las llaves. Y el último caso, bueno, perdonad, la pantalla es muy sensible, el último caso sería decir -3 unión +3, que sería igual que el B, pero descrito con uniones. ¿De acuerdo? Tampoco se valdría, ese no es su dominio, eso es lo que hay que quitarle. Bien, pasemos. El dominio de la siguiente función, ¿cuál sería? Bueno, es una raíz. ¿De acuerdo? Me voy a quitar el medio que tiendo a ponerme en medio. Es una raíz. ¿Qué ocurre en las raíces? Que lo que hay dentro de los números reales, no nos olvidemos siempre la zona de definición, los números reales. Si tuviéramos los complejos, sería otra cosa. Y en los cuaterniones, que es un conjunto más grande de los complejos, sería otra cosa diferente. Aquí en este conjunto, lo que tenemos es que no puede ser menor que 0 dentro de los reales. Pues lo que tenemos que hacer es hacer una desigualdad. 7x más 14 menor. O, bueno, voy a hacerlo con mayor o igual. Puedo hacerlo con menor que 0 y luego quitarlo, o mayor o igual que 0 y ya directamente me sale la solución. Entonces lo igualo a mayor o igual que 0 y me sale que x tiene que ser el dominio, corresponde con x mayor o igual que -2. Luego, el dominio es x mayor o igual que -2. Estas opciones, veremos las formas correctas de escribirlo, lo tenemos aquí. En el primer caso dice -2 más infinito. Pues no es su dominio, porque esos son justo bueno, perdonad. No es su dominio porque le falta el -2. Es verdad que va desde el -2 hasta infinito, pero no coge el -2. Y en el -2 se hace 0. Luego el -2 sí tiene que estar dentro. ¿De acuerdo? En el apartado B es justo al contrario. Es menos infinito 2. No nos vale, porque ahí no existe. En el apartado C te dice desde 2 hasta infinito. Pues la solución que me salía era x mayor o igual que -2. No me vale. El apartado D tampoco vale, porque de hecho es abierto. Es 2 y por coger el 2 ya no me vale. Tenemos el E, que es cerrado por el -2 hasta infinito. Como es cerrado por el -2, pues ya me vale. ¿De acuerdo? Cojo el -2, el -2 lo coge, es decir, puede valer 0 y siempre es positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el logaritmo. ¿Cuándo el logaritmo, esta función que tenemos aquí, cuándo el logaritmo existe? Pues cuando lo que hay dentro del logaritmo no puede ser ni negativo ni 0, es decir, tiene que ser mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Estudiemos cuándo es mayor que 0 esta función. Si yo hago la desigualdad x cuadrado mayor, x cuadrado más 4, mayor que 0, despejo y me doy cuenta que me sale x mayor que más menos raíz cuadrada de menos 4. Raíz cuadrada de menos 4. Y en los reales, que es donde estamos trabajando, eso no es posible. Con lo cual, no existe ningún valor donde se anule, donde se haga menor que 0. Luego, su dominio será todos los reales. Es lógico porque, como x cuadrado transforma en positivo todo y estoy sumando un número, si sumo a un número positivo, el resultado va a ser siempre positivo. Y si x cuadrado no puede ser negativo, nunca lo va a poder hacer 0. Es decir, ni lo puede hacer negativo, ni lo puede hacer 0 ni negativo. Bueno, ¿cómo lo describiríamos según estas soluciones que tenemos ahí? Pues la primera, que te dice que el conjunto sería todos los reales. ¿De acuerdo? Y con esto ya hemos terminado este vídeo, que hemos dedicado a dominio, y en el siguiente vídeo, mañana, vaya a empezar a trabajar los recorridos. ¿De acuerdo? Hasta mañana.